Mi nombre es Fernando Pérez, soy el director técnico del Instituto para la Salud Ambiental, que es una entidad que está dentro de la Fundación Vivosano. La Fundación Vivosano se dedica a diferentes aspectos de la salud y concretamente nuestro instituto pues, se dedica a la salud del hábitat, o sea, todo aquello que pueda afectar a la salud de las personas en sus casas para que la gente pueda vivir en una casa sana. Y bueno, hoy vamos a hacer una visita, por así decirlo, a las cosas que pasan en las casas para tener un mayor conocimiento sobre ellas y qué se puede hacer para poder vivir en una casa sana, ¿no? Me gustaría empezar con una pregunta. Cuando vemos una casa así feliz, que tiene un montón de parámetros ecológicos o de ahorros energéticos, etcétera, ¿no? Eso que llamamos arquitectura ecológica. Bien, la pregunta sería la siguiente: ¿la arquitectura ecológica es lo mismo que la arquitectura sana? Porque sí que vamos a ver muchos conceptos de arquitectura ecológica pues, que pasan por la bioclimática, la bioconstrucción, el passive house, etcétera, pero a veces eso no tiene por qué contemplar que una casa realmente sea una casa saludable, ¿no? Claro, si hacemos pasos por viviendas como estas, ¿no? Casas de bioconstrucción, que están en el campo además, hombre, si me voy a vivir al campo, ¿cómo no voy a estar viviendo en un sitio saludable, ¿no? Pues a veces el campo engaña, tiene sus cosas, ¿no? En una casita de madera, o de balas de paja, o con enfoscados de barro, en fin, cualquier material, ¿no? que nos podamos llevar a la mente, ¿no? Dentro del mundo de la bioconstrucción. O nos vamos a las casas colaborativas, ¿no? Vivir en cohousing, trabajar en coworking, porque ahorramos recursos, socializamos más, gastamos menos energía, podemos enfocar nuestra vida de una forma más ecológica. Bueno, pues también suena a salud, y de alguna manera lo es, ¿no? E incluso ya si vamos a cosas más de vanguardia, ¿no? Cuando yo empecé con esto existían las casas de bioconstrucción por los pelos, o sea, por los pelos, ¿no? Que no, hasta aquello sonaba raro, ¿no? Pero hoy en día, pues, bioclimática, energías eficientes, energías renovables, passive house, con recuperación y reciclado de agua, respetuosas con el medio ambiente, con el planeta, etcétera, ¿no? O sea, son casas súper sanas, ¿no? Pero ¿realmente son sanas esas casas? Pues igual si las revisamos un poquito más a fondo, entre tantos conceptos de ecología, no sabemos muy bien si se ha tenido en cuenta el factor de la salud humana dentro de esas viviendas, ¿no? La salud debería ser eso, la consecuencia lógica de la ecología bien aplicada. O sea, un sistema ecológico debería ser un sistema saludable, porque se supone que la ecología lo que estudia es cómo todos los sistemas de vida entran en sinergia para que la vida se retroalimente y pueda continuar. Entonces, consecuentemente, la ecología o una casa ecológica debería ser una casa sana. Por ejemplo, como esta, pero igual nos podemos plantear, ¿es sana una casa de este estilo? Bueno, vamos a ver algunos factores. Vamos a ver algunos factores que podemos encontrar dentro de una vivienda. El primero sería la ubicación de la casa, tanto en casco urbano como en el campo. O sea, si hacemos una visita a la parcela podemos encontrar acontecimientos geofísicos que pueden estar cambiando las condiciones geofísicas externas del ambiente. Esto lo puede provocar pues, corrientes de agua subterránea, fallas, cambios en la composición de los minerales del terreno, eso que se ha conocido siempre como geobiología. Son campos alterados en superficie pues, por los comportamientos físicos pues, de elementos como eso, corrientes de agua subterránea, fracturas que cambian el comportamiento de los campos geofísicos naturales en la superficie. Pero no solamente esos campos naturales, a veces en la propia edificación implementamos estructuras ferromagnéticas que se comportan también de una manera geopatógena, tienen capacidad de distorsionar el campo geomagnético de una manera increíble. Vigas, mallazos, hierros, todo ese tipo de materiales sí que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de ubicar un espacio, por lo menos el área de dormitorios en una casa digamos, saludable, ¿no? Un campo geofísico alterado pues es como un campo electromagnético artificial, o sea, se comporta de manera patógena
en exposiciones de mucho tiempo, y una casa es un lugar en el que podemos habitar por muchos años, a veces toda una vida, ¿no? Hay casas que pasan de generación a generación. Esos factores, pues como he dicho, pues van distorsionando esos campos. La forma de poder obtener una casa aceptable en ese factor, pues es tener en cuenta la presencia de los diferentes elementos, tanto geofísicos de orden natural como aquellos que pueden estar implementados en la edificación, pues estructuras de hierro, mallazos, a veces incluso también en el mobiliario. Hay colchones de muelles que tienen capacidad de marcar en cada muelle un norte completamente diferente, ¿no? Y luego el cuerpo de esa persona tiene que adaptarse a tanta distorsión, a tantas direcciones diferentes que le marca ese colchón. A veces es una viga, a veces es una estructura de hierro importante. Bien, la forma de resolver ese problema es identificar esos factores y poder proyectar la ubicación de las camas o de los espacios más sensibles para las personas que van a vivir en esa casa. Este es un caso de reforma de un piso bastante grande, en el que bueno, pues se identifican los diferentes elementos que pueda haber en la casa para poder posteriormente rediseñar y reubicar una buena posición para esas camas, ¿no?, saludables. El otro aspecto que encontraríamos, que lo podemos encontrar en el campo perfectamente, ¿no?, una línea de alta tensión, es algo que muchas veces pasan por urbanizaciones que están en sitios muy saludables, lejos de la ciudad, vamos a respirar aire puro, pero sí, resulta que antes a lo mejor de la urbanización pues teníamos ahí una línea de alta tensión. Bueno, pues ese tipo de factores son factores de riesgo ya muy reconocidos. Legalmente cumplen todas las normativas, etcétera, pero bueno, ya hay recomendaciones del Consejo de Europa que intentan implementarse en las nuevas instalaciones de redes eléctricas. Nosotros hemos recibido encargos de trabajo de modelizar cómo sería el campo electromagnético de una nueva línea de alta tensión que se iba a instalar en Andalucía. La petición la pedía la Junta de Andalucía para intentar cumplir una distancia lo suficientemente adecuada como para que los campos que afectasen al público expuesto no sobrepasasen los 300 nanoteslas. No es una norma, pero ya esas recomendaciones la Chita Callando de alguna manera las van implementando, ¿no?, para que las personas no vivan expuestos a estos factores. La norma ahora dice que una persona puede estar expuesta hasta 100.000 nanoteslas, pero por debajo procuran que las nuevas instalaciones no expongan a las personas a más de 300 nanoteslas, tal y como han estado diciendo pues los diferentes estudios desde el del Instituto Karolinska del 92 hasta los últimos que se han publicado a principios de siglo, los últimos metaestudios, ¿no? Bien, pues este es un factor que podemos encontrar. Antenas de telefonía móvil, pues en el campo hay mucha telefonía móvil también, o sea, el teléfono llega a todos los sitios, incluso en parques naturales, pues nos hemos encontrado en la frontera de un parque natural, pues niveles de radiación muy alta, porque hay que tener cobertura incluso para hacer montañismo, ¿no? Entonces, estos son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de ubicar la casa. En ambiente urbano tenemos todo lo que queramos, ¿no? Es muy importante identificarlo para poder diseñar de manera que todo este tipo de factores pues estén o lo suficientemente lejos o los podamos mitigar. Tenemos muchos sistemas para mitigar este tipo de problemas, desde la implementación de cristales que nos van a servir para la bioclimática de la casa, hasta incluso para la reflexión de las radiaciones de telefonía móvil al exterior, sin necesidad de otro tipo de factores. Pero bueno, también hay pinturas, también hay mallas, también hay tejidos, hay un montón de sistemas que nos permiten dejar ahora mismo una casa completamente limpia de este tipo de emisiones, ¿no? Y luego no olvidemos las propias instalaciones de las casas, porque en las casas hoy en día tenemos de todo, ¿no? Claro, me hago una casa de madera que es muy ecológica, pero curiosamente a lo mejor la casa de madera, como es tan aislante, no dispersa bien la electricidad de la instalación eléctrica de mi casa. Yo tengo una casa de madera con una cantidad de campo eléctrico inmensa, ¿no? Bueno, pues son conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar ese tipo de viviendas, porque vamos a tener una sobreexposición posiblemente a esos campos eléctricos. En una casa de obra
clásica, pues a veces es muy difícil. Tengo una experiencia de un taller que di de contaminación electromagnética en Mallorca, pues en un antiguo molino. El centro cultural aquel era un molino precioso, la sala era en forma de bóveda de cañón, con piedra caliza y mortero de cal. No había forma de sacar un campo eléctrico de todos los chismes infernales normalmente que llevamos para generar campos y poder hacer ese tipo de talleres. Todo se lo chupaban las paredes, los suelos, los muros, y conseguíamos un ambiente sano a pesar de tener una mala instalación eléctrica, ¿no? O sea, la forma en la que construimos interfiere mucho en ese tipo de cosas. Casas ecológicas también, por ejemplo, con sistemas de energía eléctrica, con paneles fotovoltaicos, ¿no? Pues nos hemos encontrado algunas veces que los inversores se encontraban detrás del cabecero de la cama del dormitorio principal. Eso genera unos campos electromagnéticos en baja frecuencia, en armónicos de 150 Hz aproximadamente, que pueden superar los 400 o los 500 nanoteslas sin ningún problema en el cabecero de esa cama. De hecho, nos encontramos incluso una casa que se presentaba al Solar Decathlon, que se quería presentar también como saludable, pero no lo conseguimos, porque no bajábamos de los 200 nanoteslas en toda la vivienda, ¿no? Estuvo bien aquel encuentro porque aquello ayudó a esos arquitectos a replantearse los nuevos diseños de edificación a la hora de implementar ese tipo de energías renovables, ¿no? Bueno, este es un viejo conocido, la contaminación electromagnética dentro de las casas. Una instalación eléctrica biocompatible sería fundamental. Hoy en día conseguimos hacer casas que no generan ningún tipo de contaminación electromagnética, se puede cuidar perfectamente eso sin prescindir básicamente de ninguna de las tecnologías a las que estamos acostumbrados. Incluso si necesitamos tener transmisión de datos, podemos implementar pues, fibra óptica plástica para llevar los datos de internet de una habitación a otra. Incluso si necesitamos wifi, se pueden instalar sistemas de wifi de baja emisión, que básicamente a 1 metro de distancia de la antenita estamos muy por debajo de aquello que dicen las instituciones ahora mismo más menos permisivas con este tipo de cosas, o sea, lo que diría Seletun o lo que diría Salzburgo. Bueno, pues por debajo de esos niveles, muy por debajo, a menos de 1 metro de distancia de esas antenas. Además las podemos encender y apagar cuando las necesitemos, para seguir utilizando nuestros smartphones y tablets. Esto es algo que nos encontramos a veces poco en edificios ecológicos, pero a veces nos los encontramos, y cuando encontramos ese tipo de problema, esto viene de los materiales que utilizamos en la construcción, pues podemos encontrar problemas de estática realmente complejos. La electrostática es algo que se produce por rozamiento. Utilizamos materiales, normalmente casi siempre sintéticos, que cuando caminamos a través de ellos vamos arrancando electrones, nos vamos cargando eléctricamente, y luego en cuanto nos acercamos a un compañero, ¡pum!, soltamos un chispazo que no os podéis hacer ni idea. Lo del chispazo es molesto. Lo del chispazo se ve enseguida, pero luego hay otro tipo de afecciones a veces más graves, ¿no? Como la lipoatrofia semicircular, que es un tipo de muesca, por así decirlo, una pequeña herida que producen... Bien, con los problemas de estática a veces encontramos problemas que no generan enfermedades graves, pero sí que generan este tipo de enfermedades, casi siempre en espacios de entorno laboral, que llegan a ser bastante incómodos, fatigan considerablemente al trabajador expuesto, y además, pues en muchos casos puede llegar a producir esa muesca que se produce por una descarga continuada del mobiliario en el que estás trabajando sobre un muslo, sobre un brazo, y termina dejándote una marca, como un hundimiento en el tejido adiposo del cuerpo, que está considerado como una enfermedad, hoy en día ya es accidente. Al principio se consideró como enfermedad laboral sin baja, sin causa de baja, y hoy en día como accidente laboral sin causa de baja, porque no te ponen malo, pero te quedas feo con ese agujero. Recientemente tuvimos que trabajar en un edificio inteligente, donde hay una gran empresa que nos llamó porque tenían un problema bastante serio con aquello. El problema era tan serio que cuando entramos en una de las salas, en uno de los pisos, había una pizarra, y en la pizarra había un montón de muescas, como cuando te vas cargando a alguien y los vas apuntando así, raya, ¿no? Raya, 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 cruz, raya, 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 cruz. Había como 20 y tantas rayas ahí, 20 y tantas muescas ya, y un texto que ponía: apúntate a sufrir una lipoatrofia circular.
o sea, semicircular, vente a trabajar con nosotros, ¿no? O sea, el cabreo de los empleados en ese momento era tan grande que se atrevían incluso a poner un cartel así a la vista de sus jefes. Realmente aquella gente estaba sufriendo bastante por un problema de este tipo de materiales, ¿no? No es muy usual, pero cuando aparece es bastante molesto. El otro tema es la calidad del aire. Decimos, bueno, si nos vamos al campo, disfrutaremos de una calidad de aire estupenda. Bueno, es posible. Luego veremos que la calidad del aire también puede ser problemática si nos vamos al campo. Si nos vamos a Madrid, pues podemos ver cosas como esta, ¿no? Este es el medio ambiente que tenemos ahora mismo en Madrid. En tiempos de la reducción del Madrid central, la cosa mejoró bastante. ¿Qué quiere decir que mejora en una ciudad como Madrid? Pues que, bueno, pues tenemos las diferentes categorías de calidad del aire. Tenemos calidad de aire bueno, calidad de aire aceptable, calidad de aire no adecuado, malo y muy malo. Bueno, pues ahora mismo estamos respirando habitualmente calidad de aire muy malo. En aquel entonces se respiraba una calidad de aire deficiente. Había bajado mucho la cantidad de contaminación que teníamos en la ciudad de Madrid, pero aún así seguía habiendo contaminación, porque es una ciudad que es muy difícil de eliminar, y más porque se empezaban a tomar decisiones, no se habían tomado las decisiones todavía necesarias, las justitas, estábamos empezando. Ahora tenemos un retroceso, y cuando mido partículas en el área de Madrid, pues antes sacaba mediciones de 5 cifras en partículas finas, y ahora saco mediciones de 6 cifras, cuando estoy volviendo otra vez a medir aquí en Madrid, ¿no? Bueno, pues este es un factor que indudablemente tiene un efecto sobre nuestra salud importante, ¿no? Gases de combustión y problemas de renovación de aire dentro de nuestras casas. Por vivir en una ciudad nos implica el que estamos respirando dióxido de azufre, que estamos respirando dióxido de nitrógeno. Si estamos en el campo y tenemos una chimenea, también podemos estar respirando CO2 y podemos estar respirando a lo mejor monóxido de carbono. O sea, hay cosas que también dentro de la calefacción que llamamos tradicional, ¿no? Chimeneas, etcétera, pues también podemos tener un problema a nivel de gases, ¿no? Otro problema también en sitios donde nos concentramos mucha gente es la renovación del aire, ¿no? Donde el dióxido de carbono también se puede acumular en gran cantidad dentro de las oficinas, ¿no? O dentro de espacios donde concurrimos muchas personas. Bueno, eso es algo que nos ocurría en las ciudades, ¿no? Otro factor sería la humedad relativa y la temperatura. Es un factor de confort bastante importante, es muy necesario, por lo menos para el confort del lugar donde vivimos. Y el otro factor que también es ineludible es el nivel de partículas que encontramos en las ciudades. Provienen del tráfico, provienen de la combustión de diferentes elementos en las fábricas, pero también aparecen donde tenemos calefacciones con leña o con biomasa. En una casa de bioconstrucción con estos sistemas de calefacción, aparentemente son muy ecológicos, son renovables, pero sí que nos puede implementar una cantidad de partículas en el ambiente a unos niveles peligrosos, ¿no? según nos está indicando la OMS. Son mediciones muy habituales que hacemos en invierno en diferentes casas, ¿no? Soluciones, sí hay soluciones. O sea, cuando proyectamos, por ejemplo, luego veremos algún ejemplo de edificación de pisos de vecinos dentro de Madrid con todo este tipo de criterios, ¿no? Pues la renovación y climatización del aire dentro de los edificios también puede pasar por filtros. A veces respiramos mejor aire aquí adentro que en la calle, porque edificios como este ya por normativa tienen una serie de filtrados y reciclados de aire que nos permiten respirar un aire de calidad. Un sitio donde podemos respirar un aire de bastante calidad, curiosamente, pues sería por ejemplo en un tren de cercanías. En un tren de cercanías el aire está tan filtrado que cuando haces mediciones, cosas que hacemos, ¿no? A veces para comparar qué es lo que pasa en el interior y el exterior de diferentes ambientes. Pues en un tren de cercanías el aire es muy sano, porque realmente pasa unos niveles de purificación y renovación realmente eficientes. Este tipo de cosas se pueden implementar también en los pisos de vecinos, e incluso también las podemos implementar en viviendas unifamiliares.
O sea, hay equipos lo suficientemente adecuados para ponerlo en un piso, en un bloque de pisos, en un edificio unifamiliar y conseguir un filtrado de aire adecuado. Indudablemente en una casa en el campo eso no nos haría falta, pero cuando vivimos en Madrid y hablamos de casas que nos cuiden, como sabemos que no nos cuida el ayuntamiento, ni nos cuida el Estado, ni nos cuida realmente nadie al respecto, todavía hay un gran retroceso en ese aspecto. Si podemos implementar en el diseño de los edificios este tipo de sistemas, conseguimos unos niveles de aire realmente adecuados, ¿no? Cuando no podemos resolver ese tipo de problemas porque vivimos en una casa convencional que no tiene todo este tipo de instalaciones, bueno, pues también existen cosas muy eficaces. Con sistemas como estos de aquí, conseguimos filtrar y purificar el aire de aproximadamente unos 40 metros cuadrados de superficie de una manera realmente tan eficaz como con los otros sistemas que hemos visto antes. O sea, recogen todo el aire de la habitación, lo filtran, lo depuran y bueno, a las mediciones que hacemos de gases y de partículas dentro del interior de la casa, la eficacia es muy alta, ¿no? E incluso se llevan elementos como este, los compuestos orgánicos volátiles. En las casas también podemos encontrar otro tipo de elementos como este, dentro de la calidad del aire. ¿De dónde vienen los compuestos orgánicos volátiles normalmente? Pues de los tratamientos y de las colas que utilizamos para las maderas. A día de hoy las normativas en cuanto a la aplicación de todo este tipo de productos está muy bien definida, entonces la sufrimos poco cuando pintamos nuestra casa o cuando barnizamos el suelo con un barniz de poliuretano. No será muy ecológico, pero luego una vez que ha polimerizado pues ya no emite nada al ambiente. Pero muchas veces vamos a hacer un estudio, una reforma, o estudiamos una casa para una persona que se siente enferma en su hábitat, y a lo mejor pues encontramos un antiguo parquet que está pintado con barnices de urea formol. El barniz es un barniz de urea formol que se aplicó igual en 1963. Bueno, pues ese suelo sigue emitiendo unos niveles de formaldehído altísimos, porque polimerizó mal, tuvo algún error a la hora de su aplicación y tiene unas emisiones altamente tóxicas en la casa. Hemos llegado a hacer mediciones donde, pues imaginaros, un técnico expuesto en un laboratorio, durante solamente media hora puede exponerse a 0,28 partes por millón de volumen de aire con formaldehído en el ambiente, ¿no? Bueno, pues hemos visto algunas casas donde la persona vive todo el santo día expuesto a 34 partes por millón, no a 0,28, y todo eso sale de lo que hay en el suelo del parquet. Esas personas pues a veces están intoxicadas, sufren una fatiga crónica que no se sabe muy bien por qué, como todas las fatigas crónicas, que se achacan a muchas cosas, pero como no se sabe de dónde vienen, pues no se encuentra el problema, ¿no? Y bueno, pues limpias la casa con esto, o sea, sacas el suelo, la casa se queda a 0 partes por millón de volumen de aire de formaldehído y esa persona pasa a encontrarse bien. E incluso en analíticas de orina podemos observar cómo la persona está intoxicada a los mismos niveles que mandarían a un trabajador expuesto en una fábrica de muebles o una fábrica de automóviles, en la cabina de pintura, los mandarían a su casa a respirar aire puro durante una semana. En las mediciones que hacen, las analíticas que hacen una vez a la semana a esos trabajadores expuestos, bueno, pues mandamos a esa señora o a ese señor, les hacen una analítica y salen esos mismos niveles que encontraríamos en un trabajador expuesto con estos niveles tóxicos, ¿no? Bueno, pues esto es algo que también afectaría en la calidad del aire de una casa. Y otro factor que podemos encontrar en el campo, en la ciudad, no hay problema, lo único que necesitamos es que nuestro campo o nuestra ciudad esté ubicado en un área granítica, sería el gas radón. El gas radón empieza a oírse ahora un poco qué es, ¿no? y cómo afecta, pero la mayor parte de las personas no saben realmente qué es esto, ¿no? El gas radón es un elemento radiactivo, es un gas que sale de la descomposición del uranio y del torio que se contiene en algunas rocas de los suelos donde edificamos, ¿no? Son grandes áreas geológicas. Bien, ese elemento, la capacidad que tiene es que es un gas. Entonces, al ser gaseoso, en ese momento en el que pasa de ser radio a ser radón,
ese gas tiene la capacidad de poder salir del terreno y puede entrar dentro de las casas, ¿no? ¿Qué importancia tiene el gas radón? Bueno, pues veamos lo que nos dice la OMS. La OMS nos dice que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. El tabaco es la primera, la segunda es el gas radón. Aquí en España no hay normativa todavía que nos proteja de este problema. En el resto de Europa básicamente se aplica en todos los países. En el año 92 la Unión Europea ya nos estaba incentivando a que tomásemos algún tipo de decisión sobre empezar a implementar esto en el Código Técnico de Edificación, las soluciones necesarias, a informar al público en general a través de anuncios de televisión y otros elementos, igual que hacemos con el tráfico. Por ejemplo, por cáncer de pulmón derivado de la inhalación de gas radón, se calcula que mueren aproximadamente unas 1.500 personas al año en nuestro país. Por accidente de tráfico, aproximadamente entre 1.200 y 1.300. Sin embargo, invertimos mucho en promocionar que la gente se cuide a la hora de conducir, para que no haya tanto fallecimiento, pero con el gas radón, curiosamente, no se hace ningún tipo de información. De hecho, estaremos empezando a pagar multas ya, porque el año pasado teníamos que haber tenido implementada ya toda la normativa, tenía que estar el Código Técnico de Edificación ya con estas medidas implementadas y no se ha hecho absolutamente nada. Todavía nadie sabe cómo resolverlo, ¿no? Pero es un problema realmente serio. El gas radón surge normalmente de la tierra y surge de aquellas rocas de los suelos que tienen más uranio. En este caso el material más conocido sería el granito. El granito que está en la Sierra de Madrid o que encontramos en el resto del sistema central, en Extremadura, en Galicia, son áreas donde vamos a encontrar grandes cantidades de granito, y si hay granito, consecuentemente tenemos un alto riesgo de que exista presencia de gas radón en el área. El gas radón es un elemento que cuando sale en el campo, sale al aire, se dispersa en el ambiente y ya no es tóxico, simplemente se diluye con el resto del aire y no genera ningún problema. El problema es cuando nosotros edificamos, generamos un edificio encima de un terreno y de repente hemos capturado un volumen de aire. Al capturar ese volumen de aire encontramos que el gas radón entra dentro de la casa. ¿Por dónde entra? Entra al interior de la vivienda pues por fisuras, por juntas de la obra, por canalizaciones de electricidad, tuberías de agua, puede aparecer con el agua de la ducha, se va a mover dentro de la casa por diferentes circuitos de transmisión. Bien, algunas veces escuchamos cosas como que, bueno, como es un gas, esto lo he escuchado yo en televisión, lo he leído en prensa, si ventilamos y abrimos nuestra casa, el gas radón se va, como si fuese un olor, y el problema desaparece. Eso ocurre cuando tenemos poca cantidad de gas radón dentro de nuestra casa. Cuando tenemos niveles muy altos, a lo mejor incluso ventilar genera más problema o genera más entrada de gas radón. Cuando circula el aire del exterior, ¿no? de la casa, produce muchas veces un nivel de depresión atmosférica, o sea, la presión atmosférica es más leve en el interior de nuestra casa que en el terreno. En el terreno hay mayor presión atmosférica y eso lo que hace es absorber, tirar del gas radón hacia el interior de la vivienda. A veces también pasa pues, por diferencia, ¿no? de cantidad, es como los vasos comunicantes, si dentro de nuestra casa hay menos gas radón y en el terreno hay una gran cantidad, pues por dispersión directamente el gas radón pasaría al interior de la casa. Variables que intervienen en la presencia de gas radón. Bueno, pues el gas radón es un elemento que pesa más que el aire, porque es un elemento radiactivo, es un átomo con una cantidad con un núcleo muy grande y con una cantidad de electrones enorme. Entonces pesa mucho, a pesar de ser un gas es muy pesado, y normalmente se acumula en los sótanos o en las partes más bajas de las casas, ¿no? Aunque luego la distribución del aire lo puede llevar básicamente a cualquier sitio. Uno de los factores es las características constructivas. Indudablemente, como es más pesado que el aire, si nosotros vivimos en un edificio muy alto, estamos en la cuarta, quinta planta, por mucho que pueda recircular el gas radón es muy difícil que a lo mejor pueda llegar a la parte más alta del edificio, pero si vivimos en las plantas bajas o vivimos en una casa unifamiliar de ese estilo,
tenemos muchas papeletas para que si el área geológica indica que hay presencia de garradón, tengamos gran cantidad de radón dentro de la casa. El otro es las características del terreno, la permeabilidad o la cantidad de uranio que haya en el sitio. O sea, no es lo mismo a lo mejor vivir sobre una roca de granito, que es uniforme y solamente va a exhalar radón por la piel, por la superficie de la piedra, que vivir en una zona de Jabre, que tenemos todo el granito disgregado, deshecho debajo de nuestra vivienda, entonces hay un montón de superficies de emisión de gas radón. La otra son las condiciones atmosféricas. Cuando llueve, cuando nieva, cuando hace escarcha, bien, el terreno se queda como blindado, o sea, todo el campo que está alrededor de nuestra vivienda, todas las calles que están alrededor de nuestra casa, impiden que pueda salir por ahí el gas radón. Entonces, el gas radón sale por donde tiene la posibilidad de salir, donde no hay agua que empape el terreno, o no haya nieve, o no haya escarcha, no haya hielo. Entonces, durante el invierno, además, es cuando más cantidad de gas radón vamos a encontrar en las viviendas. Una cosa que hemos desarrollado desde el Instituto para la Salud Ambiental es este programa, que es vivesinradon.org. Tenéis es una página web donde tenéis un montón de información sobre el radón. Y pensamos que es un factor que ahora mismo es importante divulgar porque hay mucho desconocimiento sobre ello y es bastante grave. Además, hoy curiosamente es el Día Europeo del Radón. Se celebra eso y no lo habremos escuchado posiblemente en ninguna televisión ni en ningún medio de comunicación. Bien, en esta página web además tenéis la posibilidad de visitar un mapa, un plano de todo el país, donde simplemente poniendo nuestra dirección o poniendo nuestra población, pues nos lleva automáticamente como si fuese un Google Maps y nos va a indicar en código de colores el nivel de riesgo que podemos tener de tener un área con gran emisión de radón en el lugar en el que vivimos. En el caso de que estuviésemos expuestos, o sea, tuviésemos alto riesgo de tener presencia de radón en la casa, bueno, pues la recomendación sería hacer una medición. La medición hay que hacerla durante 3 meses, en la temporada de otoño e invierno, por aquello que he comentado antes. Durante el otoño y el invierno hay más lluvias, hay más escarcha, hay más nieve, y es el momento en el que podemos sacar los niveles más altos de gas radón. La norma además dice que ha de ser así, con unos captadores pasivos durante 3 meses colocados en la casa. En el caso de que no tengamos niveles de gas radón preocupantes, bueno, pues ya está, sencillamente podemos descansar, relajarnos y saber que no hay ningún problema ahí, ¿no? En el caso de que haya algún problema de gas radón, bueno, pues hay soluciones también para ello y además bastante eficaces. Estas son algunas de las intervenciones que hemos realizado en algunas viviendas de la sierra. Empezamos a hacer un agujero al lado de la casa, excavamos un pozo que cae por debajo de la cimentación del edificio. Después lo sellamos, lo dejamos completamente cerrado, sellado. Aquí hay una arqueta de registro para poder acceder al lugar, se conecta con un tubo, con una chimenea y con un sistema de extracción de aire y empezamos a sacar el aire del terreno. Como el gas radón tiene una fluidez muy alta, más que el aire convencional, pues si generamos un punto de presión por debajo de la casa, el radón del entorno se va hacia ese punto y no consigue entrar dentro de la casa. Eficacia altísima. Por ejemplo, aquí tenemos una casa que teníamos 1250 becquerelios metro cúbico, es un nivel de riesgo muy grande. La nueva norma europea dice que no deberíamos pasar los 300 y la OMS dice que a partir de 100 ya es un factor de riesgo importante. Bien, en el momento en el que ponemos en marcha el dispositivo, cae el nivel día tras día y va bajando por debajo de los 200 becquerelios. Hicimos un parón de prueba, vemos que empieza a subir otra vez el nivel de radón dentro de la vivienda, lo reactivamos de nuevo y en todo momento se ha estado por debajo de los 100, incluso por debajo de los 50 becquerelios metro cúbico, en un ambiente en el que sería imposible realmente encontrar ese nivel, ¿no? Esta es otra casa en la que hemos hecho algo parecido, una casa de granito en una zona de la sierra. Se hace el agujero, la instalación del pozo, la instalación del sistema de extracción de aire forzado para generar ese vacío en el terreno, y bueno, estos son los resultados.
Aquí tenemos los 450 becquerelios, teníamos niveles de hasta 1200, una media de 850 becquerelios. En el momento en el que ponemos en marcha el dispositivo, ¡pum!, hay una caída inmensa, ¿no?, de la presencia de Garradón. O sea, son cosas sencillas de alguna manera que deberíamos estar implementando ya en la nueva edificación, y sin embargo a nadie se le está contando que esto ocurre, ¿no? Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. O sea, no interrumpe el sueño, no te molesta, no pica, no huele, no molesta para nada. Lo único que genera es cáncer de pulmón, pero claro, no parece baladí, ¿no? No es un asunto. Y aparte de las características constructivas del edificio y del terreno, ¿hay alguna manera de poder saber si realmente tienes una cantidad de...? No, hasta que no está cerrado el edificio, siempre es predictivo. O sea, tenemos un mapa predictivo. Podríamos medir Garradón realmente dentro del terreno, pero aún así no nos va a decir, no nos va a dar ninguna información de cómo se va a comportar a posteriori en el exterior. Tenemos los mapas estos, donde veréis, los mapas están extraídos de la información del Consejo de Seguridad Nuclear. O sea, son los mapas más fiables y más fidedignos que hay ahora mismo al respecto. O sea, son mapas, no hay un nivel de información mayor. Con el tiempo y según vamos haciendo mediciones, pues tendremos un mapa mucho más predictivo y mucho más exacto, ¿no? Pero hasta ahora solamente tenemos eso. Si edificamos con este tipo de cosas, claro, una remediación de este estilo estamos hablando que sale ahora mismo como la reforma de un cuarto de baño. Pero si esto lo implementásemos en una edificación para una casa como esa desde cero, pues estamos hablando a lo mejor, vamos, el de la excavación y se da cuenta, igual 300 euros más en el conjunto de toda la edificación, el conseguir una mitigación de Garradón ya preinstalada en la obra. O sea que realmente se pueden hacer cosas muy eficaces y no se están haciendo. Si la construcción está adecuadamente ventilada, por ejemplo, está construido con un forjado sanitario que tiene una ventilación correcta, eso seguramente se podría evitar a priori. Si el nivel es muy grande, un forjado sanitario no garantiza que. O sea, el forjado sanitario puede tener mucha circulación o no, y la cantidad de radón puede estar pasando, pues si hay menor presión atmosférica, imagínate, dentro de la casa, que debajo del forjado sanitario en ese momento está... De hecho, hemos medido en muchas casas con forjado sanitario donde los niveles son muy altos. Ese forjado sanitario a lo mejor nos ha servido luego pues para generar una mitigación. O sea, sellarlo, en vez de generar una circulación de aire, poner las tuberías y sacar el aire del forjado antes de... Y de esa manera sí que hemos conseguido mitigaciones importantes, ¿no? Luego hay sistemas de barrera y otros elementos que se implementarán según norma, ¿no? Pero se puede hacer fácilmente y resolver este problema. No, de hecho los materiales, claro, aparece por ahí en la literatura de geobiología, etcétera, los problemas de la radiactividad de algunos materiales. En la práctica eso no ocurre. Podemos encontrar cementos que son tan radiactivos como vivir en la Sierra de Madrid. Y vivir en la Sierra de Madrid no es un problema porque son niveles de radiactividad natural adecuados a la vida, simplemente que en los lugares graníticos pues el nivel de radiactividad ambiental es un poquito mayor por la cantidad de uranio que contienen esos terrenos, que vivir, por ejemplo, en Chinchón o en alguna zona donde los terrenos son muy calizos y son elementos que son inertes, apenas tienen uranio y básicamente lo que hacen es absorber la radiación que viene del sol, pero no emiten básicamente nada, ¿no? Los materiales en el interior de la edificación pues a veces hablan de los aplacados, el material de granito con el que podemos hacer la casa, e incluso aparecen cosas como las encimeras de cocina como factor de riesgo dentro de la casa. No tienen cantidad de volumen suficiente de material como para poder generar radón que pueda envenenar a las personas que viven en esas casas. Solamente el área geológica, o sea, bueno, solamente y nada menos, ¿no? O sea, un área geológica, pues eso, como toda la Sierra de Madrid, pues ya sospechosa, ¿no? Ese sería el problema, es un área geológica, pero los materiales, aunque incorporen un poquito, son trazas, no van a envenenar nunca un espacio. En un edificio, todas las escaleras del edificio... No hay problema, todo el edificio puede estar construido en granito y no tendrá capacidad de generar una emisión de Garradón lo suficientemente alta. Ahora, si lo tenemos construido en un área granítica, aunque esté construido todo en mortero de cal o en madera, sí que tenemos la capacidad de
recibir bastante radón. O sea, una casa de madera no garantiza que no haya radón dentro de la casa. O sea, de hecho recuerdo un constructor de casas de madera que me pedía que garantizase que, claro, como su casa era de madera, no era radiactiva, pues que no habría radón dentro de la casa. Digo, es que no tiene nada que ver con la casa. Tu casa aísla a la persona del ambiente exterior y encierra el aire que hay en el interior de la casa. Si la casa está construida en un área granítica y hay gran emisión, pues vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Pero no es la casa de madera la que viene. Aunque sean de medio metro. Por ejemplo, aquí en Madrid, o sea, vamos a cualquier edificio de casco antiguo, donde tenemos unos muros así de grandes, ¿no? A veces de 1 metro en cimentación de granito, ahí no vamos a encontrar problemas de garradón, porque el área geológica no implica eso. Es que no es solamente el garradón que sale inmediatamente debajo o de contacto, a veces es el garradón que viene incluso de kilómetros de distancia del lugar donde nos encontramos, porque viene por el terreno y aflora en el interior de los edificios. Entonces necesitamos grandes masas, ¿no? de granito para que esto ocurra. No ocurre por un material, ocurre por un área geológica, ¿no? Directamente. Esto parece que son cosas así que solamente ocurrirían, vamos, tener una casa sana pasaría por ese proyecto en el que hemos trabajado muchas veces. Esto es un proyecto en el que llevamos trabajando desde hace 20 años, este tipo de casas. Una familia que tiene un proyecto de vida, que encarga a un arquitecto especializado en bioarquitectura a hacer una casa como esta, con techo vegetal, bioclimática, energías renovables, materiales nobles en todo lo que haya, pero que además cumple desde hace un montón de tiempos todo este tipo de criterios. Incorpora medidas antirradón, buenas instalaciones eléctricas, buena calidad de aire. Indudablemente aquí estamos en el campo. Casi todo este tipo de edificaciones se han llevado siempre al campo con la intención de vivir saludablemente. Decimos, pero ¿en una ciudad se puede vivir bien? Hombre, pues también. Recientemente se está terminando de edificar este proyecto en el que hemos estado colaborando. Se llama Entre Patios, es un edificio colaborativo de cohousing en el que hay un montón de personas que se han juntado para hacer su promoción, la promoción de su edificio de viviendas al lado del metro Almendrales, aquí en Madrid, pegados a la M30. Bueno, ¿cómo vamos a vivir ahí? Bueno, ahí hemos hecho hasta sonometría, porque había hasta ruido. Pero hasta eso se puede mitigar en el interior del edificio. Podemos evitar que el ruido del tráfico de la M30 o de la carretera de Andalucía que está ahí al lado, pues interfiera en la calidad de la vida, ¿no? de estas personas, ¿no? Y podemos hacer un montón de apartamentos que además se están construyendo todos en madera. O sea, es una casa de madera en mitad de una ciudad, de 1, 2, 3 y la 4ª planta que todavía no se había edificado el día que hicimos esta fotografía. Podéis observar todas las estructuras de madera, sin estructuras ferromagnéticas, con instalaciones eléctricas biocompatibles, con medición geofísica del terreno anteriormente para saber cómo se encontraba geobiológicamente. El proyecto se ha adaptado a todo el diseño geobiológico que había en el sitio. No se implementan estructuras ferromagnéticas en las áreas que no son necesarias, sobre todo en las áreas de dormitorio. Se harán sus mediciones de garradón, pero se han implementado las mitigaciones. Aquí ya ha sido a mano abierta, o sea, que no tuviésemos ningún problema a posteriori, ¿no? E incluso el aire que se va a respirar dentro de la casa, como estamos dentro de una ciudad y muy cerca de 2 vías muy importantes, bueno, pues también se va a filtrar, para que dentro de nuestra casa sepamos que ni siquiera la contaminación de Madrid tiene un efecto sobre nuestra salud, ¿no? Está mucho más avanzada, tengo ganas ya de ver la casa, ¿no? Cómo va a quedar. Es una casa pasiva. Bueno, pues al interior, yo no he participado en el proyecto de arquitectura, como no soy arquitecto, pero aquí se han hecho aislamiento, en este caso de celulosa, son los que recuerdo, tiene láminas de impermeabilización tipo Tyvek, etcétera, pero no sabría detallarte los detalles constructivos, no te los puedo explicar yo. Eso sería Iñaki Alonso y su equipo, que es el arquitecto que ha hecho eso. Está al lado del metro Almendrales. Este es otro edificio, ya no es un edificio de viviendas, pero es un edificio, es una oficina de banco, de Triodos Bank, en Málaga, ¿no?
Bueno, aquí se han seguido también los mismos criterios para que tanto los clientes como las personas que trabajan allí pues estén libres de exposición electromagnética. Aquí había problemas, estábamos en casco urbano y teníamos dos fuentes de transformación eléctrica que generaban campos importantes dentro del espacio. Ha habido que diseñar de manera que las personas que trabajan ahí permanentemente no estén expuestas a esos campos, ¿no? Se limpia el aire porque estamos cerca de un puerto y curiosamente de los elementos que más contaminación ambiental generan no es el tráfico de los vehículos. Normalmente suele ser el tráfico marítimo el que genera mayor combustión de combustibles sólidos, ¿no? Y que más contaminación genera en el entorno. Tenemos un puerto, es Málaga, ¿no? Bueno, pues aquí la calidad del ambiente no era lo suficientemente buena y se filtraba también el aire. Bueno, estas son las oficinas, estamos muy contentos con los resultados y además en el año 2017 se presentó a un concurso nacional de arquitectura ecológica y se llevó el primer premio nacional en la calidad de salud y confort. Luego lo presentamos también a la versión internacional del mismo concurso y bueno, nos quedamos en segundo lugar. Hay un edificio chino de 2000 no sé cuántos metros cuadrados que se llevó el primer premio. Los chinos ya cuidan también el ambiente, ¿no? De alguna manera. Y luego os quería enseñar este otro que ha sido el último trabajo que hemos realizado así interesante, ¿no? sobre esto. Aparte de trabajar en muchas casas y en muchos pisos del día a día, ¿no? en casa de gente que tiene sus dificultades o que tiene su proyecto de vida. Estas son las oficinas de Greenpeace antiguas. Recientemente se han trasladado, han hecho un cambio de sede y el cambio de sede pues ha querido tener en cuenta todos estos factores también en la salud de las personas, aparte de bioclimática, etcétera, ¿no? Bien, se hizo una medición primera de las primeras oficinas, estas serían las nuevas oficinas de Greenpeace, para hacer una comparativa del anterior ambiente y el ambiente que hay ahora. Y se han invertido todos los medios necesarios para tener un buen ambiente dentro de la ciudad de Madrid también. Aquí estamos José Milillo haciendo las mediciones de las antiguas oficinas y aquí ya estamos en las nuevas oficinas haciendo las mediciones del ambiente, pues captadores para la calidad de aire, campos electromagnéticos, se ha estudiado todo lo que se puede estudiar en el lugar. Bien, pues ya están inauguradas, ¿no? Y bueno, volvemos otra vez. Este lunes, en el mismo premio de arquitectura, pues de este año también ha sido premiada esta oficina, primero a nivel nacional, ha sido el primer premio y esta vez por primera vez nos hemos quedado ya en el primer lugar, ¿no? como un edificio, como una reforma que realmente tiene la capacidad de generar un ambiente sano, ecológico. Aquí se integran todos esos factores que teníamos en el principio. Aquí está Iñaki, ¿no? En París el lunes recogiendo el premio de manos de la organización, ¿no? Y de alguna manera ahí sí que conseguíamos en un edificio emblemático, la oficina de Greenpeace, este concepto, ¿no? El de la salud debería ser la consecuencia lógica de la ecología bien aplicada. O sea, una ecología bien aplicada debería ser salud, no solamente para el planeta, sino también para todos nosotros, ¿no? Y bueno, con esto terminamos la exposición. Si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos estado viendo, muchas. Por aquí, ha levantado primero la mano. El tema de 5G, ¿tenéis pensado cómo se puede aislar también? Sí, porque... Sí, no hay problema. No, hay sistemas técnicos para eso. Lo bueno de la 5G es lo siguiente, que el espectro electromagnético es finito. Entonces, la telefonía 1G, 2G, 3G, 4G, GPRS, todo lo que ha existido anteriormente está dentro del espectro electromagnético y como tal tenemos sistemas de medición y sistemas de mitigación para él. Lo único que cambia en la 5G es cómo en esa onda electromagnética, en una frecuencia que está dentro de las telefonías móviles y la TDT, en esa onda, la información que se porta dentro de esa onda se ha conseguido empaquetar de tal manera que se puede mandar mucha información en muy poco tiempo. Pero vamos a poder mitigarla, vamos a poder resolverla igual que estamos resolviendo ahora mismo la 4G o que estamos resolviendo los problemas de la 3G, la 2G, ondas de radio,
TDTs, etcétera. O sea, tenemos que seguir interviniendo de la misma manera. Vale. Tenemos que ir terminando. Sí. ¿Cuántos nanoteslas podrán medirse en el entorno de un enchufe de 230 voltios? Bueno, en el entorno de un enchufe de 230 voltios, nada, muy poquitos. O sea, un enchufe no es una fuente de emisión de campo magnético de 50 hercios. Lo emite, pero es tan poquito que básicamente es despreciable. 2 nanoteslas, 3 nanoteslas, a lo mejor si nos pegamos el aparato podemos sacar muchos más, ¿no? Pero es pegado directamente sobre el enchufe. Las fuentes importantes pues sería a lo mejor una nevera detrás del cabecero de la cama, un transformador de la compañía eléctrica debajo de nuestro dormitorio, una línea de alta tensión cercana a la vivienda, oye, que encontramos muchas cosas de esas, o una línea eléctrica enterrada en la acera de la calle, que no se ve por ningún lado, pero que llega a una quinta planta del casco antiguo de Madrid sin ningún problema, ¿eh?